Bienvenido a esta clase de Ciencias Naturales. Ahora vamos a trabajar con el tema nombres científicos y claves dicotómicas. Esto corresponde a la semana número 21 de séptimo grado. Así que niños, vamos a aprender algo muy interesante para la biología. Aprenderemos sobre la importancia y el significado de los nombres científicos, así como el uso de las claves dicotómicas para la identificación taxonómica de las especies. Si no te has suscrito a este canal, todavía puedes hacerlo. Te invito a que lo hagas y que también compartas con tus compañeros lo que vamos a aprender. Los indicadores de logros para esta lección, como puedes ver, son la indagación del significado y uso de los nombres científicos y la elaboración y el uso de claves dicotómicas para la identificación taxonómica. Veamos cuál es el significado de los nombres científicos. En primer lugar, los nombres científicos nos dan una estructura. Los nombres científicos constan de dos partes, recuérdalo bien. Una parte se llama género y la otra parte se llama la especie. Ya te daré un ejemplo. También el origen de los nombres científicos generalmente provienen del idioma latín y del griego, lo que les da un carácter universal, aunque hoy en día ya se están tomando en cuenta otros idiomas para nombrar los organismos. El significado, los nombres científicos describen ciertas características que son físicas o también describen el hábitat o quién haya descubierto a la especie. Aquí te doy algunos ejemplos de organismos en los que se usan nombres científicos. De hecho, se ocupan en todos. Por ejemplo, este organismo que tú ya conoces seguramente, claro que sí, este es un león. Pero científicamente se llama Panthera leo. El león, con su imponente melena, es un ejemplo clásico de un nombre científico descriptivo. Panthera leo. Como puedes ver, esto significa que el león forma parte de la gran familia de las panteras. Luego tenemos otro ejemplo, el caso del frijol. El frijol, su nombre científico es Phaseolus vulgaris. Escucha bien, Phaseolus, pero tú ves que ahí está escrito con P y con H. Lo que pasa es que estos nombres provienen del latín, por eso es que suena como una F. Phaseolus, tú lo vas a pronunciar Phaseolus vulgaris. El nombre científico de los frijolitos con los que nos alimentamos. Y la otra es una planta muy curiosa, la Dionea muscipula. Es un nombre que se nos queda muy difícil, claro, pero es el nombre científico de esta planta que en realidad la conocen como Venus atrapamoscas. Es una planta carnívora, así que ten mucho cuidado. Mentiras. La planta, la Dionea muscipula, es una planta que se alimenta de insectos, principalmente de moscas. Así que como puedes ver, los nombres científicos se utilizan para todo, en bacterias, incluso en virus, hasta el ser humano. ¿Cuál es la importancia de los nombres científicos? En primer lugar, la precisión, porque los nombres científicos evitan confusiones al identificar de manera inequívoca a cada especie. Para cada especie hay un nombre científico. Está número 2, la comunicación global, porque los nombres científicos permiten a todos los científicos del mundo entenderse independientemente del idioma nativo. En tercer punto, clasificación taxonómica. Los nombres científicos sitúan a cada organismo en su lugar correspondiente dentro de la jerarquía científica. Y en cuarto punto, la investigación, ya que facilitan el intercambio de información y la colaboración entre los especialistas. Pero, ¿cómo se forman los nombres científicos? Ahora mismo te lo explico. El nombre científico, como te mencioné, se forma de dos partes, un género y una especie. Pues resulta que el organismo pertenece a un género que se describe o que se escribe siempre con la primera letra mayúscula. No se te vaya a olvidar que el género empieza con letra mayúscula y la especie, dentro del género, cada organismo tiene una especie que se escribe en minúsculas, todo el nombre en minúsculas. Y luego tenemos el binomio. El nombre científico completo se forma bien con el género y la especie. Por ejemplo, Homo sapiens. Aunque debo decirte que aquí
esta palabra Homo sapiens debe estar escrita con letra cursiva porque es un nombre científico, pero eso lo veremos en la próxima diapositiva. El nombre científico Homo sapiens es el que le corresponde al ser humano. Continuamos. En tu libro o en tu clase te encontrarás con esta actividad. Yo te la presento aquí para que tú aprendas cómo hacerla. En la lección se te dan los nombres científicos o se te dan palabras que describen ya sea el nombre o una característica del organismo. Y entonces de lo que se trata es que vamos a escribir si es un sustantivo o un adjetivo. Bien, yo aquí te he colaborado con eso para que yo sé que tú estás en séptimo y necesitas mucho apoyo. Así que, por ejemplo, Anadara grandis. Fíjate bien, grandis significa grande. ¿Esto qué es? Es un adjetivo. Como es un adjetivo, marcamos la crucita acá. Y el nombre científico formado es Anadara grandis, que es un molusco que se denomina en realidad casco de burro. Este es un molusco que lo conocen principalmente las gentes que viven en las costas. Luego tenemos el otro, el tamarindo. Tú lo conoces, el tamarindo. El tamarindo es una planta originaria de la India, así que el término que seleccionamos es indica, Tamarindus indica. Puedes ver el nombre científico, Tamarindus indica. El adjetivo, como dice que es de la India, por lo tanto marcamos la crucita acá. Luego tenemos el Peregrinus falco. ¿Sabes que la palabra peregrinus significa migrante, viajero, ¿verdad? Entonces, y falco significa halcón. Por lo tanto, aquí el nombre científico, como puedes ver, la palabra que había que colocar era falco, la seleccionamos de arriba y marcamos en sustantivo, porque el sustantivo es el nombre y el adjetivo lo que se dice de ese nombre. Así que falco peregrino o halcón peregrino. Observa, falco significa halcón, peregrinus viajero, halcón peregrino que básicamente es un halcón viajero. Tenemos el Geococcus velox. Velox significa rápido. ¿Qué es esto? Esto es un sustantivo. Por lo tanto, aquí tenemos el nombre científico, el Geococcus velox, que es el correcaminos tropical. Como ves, la palabra velox es un adjetivo, así que lo marcamos acá. Purpúrea. Esto describe una cualidad, por lo tanto es lo que se está diciendo de este organismo. Así que purpúrea, ¿verdad? Púrpura es purpúrea, eso es un adjetivo. El nombre sería Annona purpurea. Es una planta que conocemos con el fruto de la cincuya. Y así puedes parar el video y ver todas las demás respuestas que te he agregado acá. De nada. Ahora hablemos de los usos de los nombres científicos. La medicina. Fíjate bien, en medicina se utilizan para identificar con precisión plantas y animales utilizados en la elaboración de fármacos. También en la agricultura se utilizan para clasificar correctamente cultivos, plagas y enfermedades para un mejor manejo. La conservación, en términos de la conservación, permiten un seguimiento adecuado de las especies amenazadas o en peligro de extinción. Y en educación, permiten facilitar el aprendizaje y la comunicación en el ámbito de las ciencias naturales. Ahora hablemos rápidamente de las claves dicotómicas. ¿Qué son las claves dicotómicas? Son herramientas de identificación que utilizan pares de características opuestas para clasificar organismos, características opuestas, por eso se llaman dicotómicas. La estructura consta de una serie de preguntas con dos opciones, donde cada respuesta lleva a la siguiente pregunta o a la identificación de la especie. Y el uso. Las claves dicotómicas permiten que, a través de la observación de características físicas, se pueda determinar la identidad de un organismo. Ahora, ¿cuáles son los pasos para usar las claves dicotómicas? En primer lugar, tienes que observar, es decir, examinar cuidadosamente las características del organismo que deseas identificar. Luego, el segundo paso es comparar.
Compara las características observadas con las descripciones de la clave dicotómica. El tercer paso es elegir. Selecciona la opción que mejor coincide con las características del organismo. Y el cuarto paso es avanzar. Sigue las preguntas y respuestas sucesivamente hasta llegar a la indicación final. ¿Cuáles son las ventajas de las claves dicotómicas? Permiten identificar organismos con un alto grado de certeza. Permiten desarrollar habilidades de observación y análisis en los usuarios. Permiten la versatilidad, ya que pueden aplicarse a una amplia variedad de organismos y hábitats. Y la accesibilidad, ya que pueden ser utilizadas por personas con diferentes niveles de conocimiento. Por ejemplo, de identificación taxonómica. Fíjate bien. Aquí tenemos el caso de un organismo que tiene una flor con 5 pétalos blancos. La característica clave es que son hojas simples, flores con 5 estambres. El nombre científico sería Prunus avium, de acuerdo a lo que ya se tiene en la taxonomía. El otro sería un insecto con 6 patas y 2 pares de alas. Característica clave es que tenga un par de antenas largas y alas membranosas. En este caso estaríamos hablando de la Apis mellifera, una abeja. Y tenemos el árbol con hojas compuestas, frutos en vainas. La característica clave sería un tronco liso, flores amarillas en los racimos. Aquí tendríamos una Gladitsia triacanthus. Pero bien, luego aprenderás en otra lección un poco más sobre estas claves y cómo estructurarlas. En conclusión, los nombres científicos y las claves dicotómicas son herramientas fundamentales en el estudio y la identificación de la diversidad biológica. Nos permiten comunicarnos de manera precisa y universal, además de desarrollar habilidades de observación y análisis. Y esto ha sido todo en esta primera parte de la lección. Deseo que hayas aprendido bastante y que te suscribas al canal. Comparte esta clase con todos tus compañeros, ya sea que eres maestro o si eres estudiante, para que llegue a más personas esta presentación. Hasta luego.